Hola, mi nombre es Juan Aguirre García. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se me encomendó la tarea de intentar explicar el sistema africano de protección de los derechos humanos dentro de la materia de derechos humanos y la reforma constitucional. Para eso es necesario que entendamos un poco de la historia del derecho africano. No voy a ahondar tanto porque no es el punto medular de la exposición. Es únicamente que entendamos que se dieron etapas de desarrollo como la precolonia, la colonia y el derecho africano como independiente. En la precolonia imperaba la costumbre. ¿Sí? Tenían que basarse o respetar y conducirse conforme lo habían hecho los antiguos, los ancestrales. Esta costumbre se transmitía oralmente. ¿Sí? Es importante precisar también que la forma que tenía de cumplir, o a lo mejor dicho, la forma en la que se tenía que cumplir o el por qué respetaban las costumbres de los pueblos es precisamente por el temor a poderes sobrenaturales o bien a el señalamiento público. La costumbre la encontramos desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico. En lo sociológico era qué hacer y qué no hacer. Y en lo jurídico era esa regla según la cual eran resueltas las controversias. En la época de la colonia o de la colonización, ¿sí? Llegan países como Francia, España, Portugal, que lo que hacen es una política de asimilación, es decir, la igualdad de todos, pero, ojo, con la superioridad de la civilización europea. Inglaterra, en cambio, ¿sí?, hace una administración indirecta a través de protectorados, ¿sí? Y ahí es donde encontramos dos sistemas jurídicos imperantes. En primer lugar, el derecho romano, Francia, España, Portugal, y por el otro lado, Inglaterra con el common law. ¿Qué pasa con estas potencias? Hacen una reestructuración, ¿sí? Y esa flexibilidad que existía para resolver las controversias basándose en la costumbre, se tiene que volver rígida y apegarse a un procedimiento, ya sea basado en precedentes o el procedimiento que conocemos nosotros, que también venimos de esa familia del derecho romano. Como un derecho independiente, África, ciertos líderes africanos afirman y mantienen, ¿sí?, la postura de defender los valores del orden moral, que las costumbres eran la base de la solución, ¿sí? Retoman esa situación, era la base de la solución de los conflictos entre particulares y se da un híbrido en un derecho consuetudinario rígido que los invitaría, a que investigaran en qué consistió. Centrándonos más en el tema, ¿sí?, el sistema de protección de los derechos humanos en África tiene como principal instrumento la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se crea o se constituye en 1986. Inmersa en esta carta encontramos a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que también va a ser importante porque vamos a platicar de ella. ¿Quién adopta esta carta? La Organización de la Unidad Africana actualmente es la Unión Africana. Y como antecedentes tenemos la Conferencia Africana sobre el Imperio de la Ley de 1961 y la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana.
La carta es conocida como la Carta de Banjul. Reconoce la universalidad de los derechos humanos dentro de sus características, ¿sí? Reafirma y preserva esos baluartes culturales africanos en riesgo, ¿sí? Si nos referimos o pensamos cuáles son los baluartes africanos en riesgo, hay que recordar la costumbre, ¿sí? Precisamente un baluarte cultural para ellos era precisamente el respeto hacia sus ancestros, hacia los antiguos. Entonces, ese tipo de valores como pueblos son los que intentan rescatar con esta carta. El derecho colectivo, otra característica es que prevalece sobre el individual. Y bueno, hay una recuperación colectiva del pasado africano y ese reconocimiento o esa legitimación que se otorga con base en esta carta. Es muy curioso que la carta africana sea considerada por algunos autores como una carta o como la carta más novedosa, porque incluye derechos humanos de tercera generación. Desde mi muy personal punto de vista, no es que sea la más novedosa, es que simplemente le tocó, ¿sí?, surgir a la vida jurídica cuando estaban en boga los derechos humanos de tercera generación. Entonces no comparto la idea, al contrario, si estamos hablando de que la Convención Europea es de 1950 y la americana de 1969, definitivamente estamos hablando de un continente al que le llegan tarde los derechos humanos. Bueno, ¿esta carta cómo se estructura? Esta carta se estructura en la primera parte, ¿sí?, por los derechos de las personas y los pueblos, que son los derechos civiles y políticos de primera generación. Luego viene en los derechos de segunda generación y de tercera generación, del artículo 1 al 26, si no mal recuerdo, y del 27 al 29 vienen deberes. Y sí tenemos que tener muy presente el hecho de que en esta carta se atiende a que si no cumples con tus deberes, prácticamente no tienes derechos. Y considero que sí es muy importante que quede acotado. Derechos de primera generación, ya los conocemos, ¿sí? Igualdad ante la ley, derecho a la vida, derecho a la salud, libertad y seguridad, tutela judicial efectiva. ¿Sí? Los invito a que ustedes continúen pensando. Los de segunda y tercera generación no son el punto medular, ¿sí?, de la carta. Entonces vamos a continuar hablando precisamente de esos deberes que contempla la Carta Africana, y son de dos tipos: los individuales y los deberes para con el Estado, es decir, el individuo para con su familia, para con la sociedad, para con el Estado, la comunidad internacional, siempre debe de actuar en respeto precisamente a esos derechos humanos, a la seguridad colectiva, al interés común. Y el Estado, ¿sí?, debe de promover el respeto a estos derechos. Bueno, ya hablamos de la estructura de la carta y desde un principio les comenté que en ella se contenía la creación de la Comisión Africana, ¿sí?, de los derechos humanos y de los pueblos. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Que se estableció formalmente el 21 de octubre de 1986 y celebró su primera sesión ordinaria el 2 de noviembre de 1987. Se compone por 11 miembros que son electos mediante votación secreta por los miembros de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unidad Africana o de la Unión Africana. Es importante que tengamos presente a esta Asamblea de Jefes de Estado, porque curiosamente son los que financian
pagan las nóminas de la comisión y de la corte. Entonces es donde entra en duda o se pone en tela de juicio realmente esa imparcialidad. Bueno, ¿cuál es la función de la comisión? Básicamente es la promoción y protección de los derechos humanos, ¿sí? Les invito a que lean el artículo 45 de la Carta, y lo que más interesa al punto es ese procedimiento que se establece, el procedimiento de la comisión, se establece en los artículos 46 al 59, y bueno, es el método de investigación apropiado. Así inicia diciendo que la comisión, el método de investigación que considere necesario, lo puede llevar a cabo. Después nos dice que cuando algún Estado considere que otro Estado miembro haya violentado esta carta, ¿sí?, lo que tiene que hacer es un llamamiento dirigido al otro Estado, también al secretario general de la Organización para la Unidad Africana y al presidente de la comisión, para que el Estado requerido explique, ¿sí?, o declare, haciendo una aclaración, para hacer la expresión, de qué fue lo que aconteció. Si en esos 3 meses no se llega a una solución amigable o bien dentro de algún mecanismo de solución alterna, lo que se tiene que hacer es remitirlo a la comisión para que la comisión sea la que determine. Es decir, si se le notifica o se le hace del conocimiento por parte del Estado inquisidor que hay un Estado que está incumpliendo, pero hasta ahí todavía la comisión es únicamente para conocimiento. La comisión todavía no ha resuelto absolutamente nada ni tiene injerencia. El artículo 49 nos señala que incluso si considera el Estado no ser necesario que conozca, mejor dicho, mandar la misiva o mandar el comunicado al otro Estado, lo puede hacer directamente a la comisión. Le da esa facultad al Estado inquisidor. Bien, obviamente antes de que se instaure el procedimiento ante la comisión, yo creo que aquí es un poco confusa la redacción de la carta, por lo siguiente. El artículo 50 nos dice que se deben de agotar los recursos locales antes de iniciar el procedimiento ante la comisión, pero ojo, este artículo 50 se refiere a los particulares, ¿sí?, a los particulares, es decir, a los ciudadanos o bien a las organizaciones no gubernamentales que también tienen facultades para interponer ante la comisión esas quejas por violaciones a derechos humanos, ¿no? Bueno, si ya leyeron la Convención Europea, la Convención Americana, van a recordar que también se puede allegar de información esta comisión. Las partes pueden formular sus alegatos, pueden ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, la comisión se allega de las pruebas que estime necesarias, bueno, para el final, ¿sí?, en un plazo razonable, que así lo señala la carta, emitir su opinión. En fin, retomando el punto de los particulares que pueden excitar a la comisión, estamos hablando de que en el artículo 56 se precisan los requisitos, ¿sí?, entre los que destacan que sean dirigidos con respeto, ¿sí?, que sea identificada a las partes, que al final